¿Están cómodos? ¿Les da bien el aire? ¿Ok? ¿Todo bien? Perfecto. Les decía, seguimos estudiando estas epístolas. Epístola significa carta. ¿Sí? Para cuando diga, ay, epístola, me suena así como que a pistola. No, no, no. Es carta, significa carta. Entonces son las cartas que le mandó el apóstol Pablo al pastor Timoteo, quien dijo Pablo que era un verdadero hijo en la fe. ¿Amén? Un muchacho que, como dijimos, un chamaco confiable como ninguno. Pablo no pudo haber escogido a alguien mejor para enviarlo a esa iglesia en Éfeso, iglesia que estaba con situaciones complicadas, ¿sí? Y que en estas cartas vamos aprendiendo muchas cosas. Miren, en las cartas pastorales aprendemos, el Señor nos enseña, si valga la redundancia, el cómo vivir la vida cristiana. Porque a veces sabemos o nos dicen qué debemos de hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. En estas cartas aprendemos cómo hacerlo, por eso es muy importante. Le voy a pedir que me acompañe a 1 Timoteo capítulo 2, entramos al capítulo 2, gracias a Dios. Después de un tiempo hermoso, precioso, en el capítulo 1, donde pudimos profundizar en ideas fascinantes de la palabra de Dios, pero es tiempo de entrar al capítulo 2, versículo 1. Amén. 1 Timoteo capítulo 2. Quiero que recordemos 3 puntos importantes que vimos en el capítulo 1. ¿Ok? ¿Está conmigo? Recuerden lo que el apóstol Pablo le mandó a Timoteo. Mandó una carta donde le daba unas instrucciones de hacer ciertas cosas porque había problemas dentro de la iglesia local, ¿se acuerdan? ¿Quiénes estaban causando los problemas? ¿Quién? Los barbalargas, ¿se acuerda? Así los titulamos, no lo dice la Biblia, eso lo dijimos aquí nosotros. Aquellos hombres perversos, ¿verdad? Entonces, Timoteo tenía que corregir 3 cosas. Ahí le va, número 1. Tenía que enseñar, exhortar, corregir a, número 1, los falsos cristianos que había en la iglesia. ¿Creerá usted que haya falsos cristianos en las iglesias? Sí los hay. Número 2, los falsos maestros y falsos apóstoles también. ¿Seguirá habiendo? Sí. Y número 3, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Eran unas mentirotas que de veras, después vamos a hablar de esto, lo que ellos estaban enseñando, pero ahorita no vamos a entrar para no desviarnos. Y estas cosas dijimos que Timoteo las logró gracias a algo que sucedió en la iglesia. Timoteo lo pudo hacer solamente a través de una manera, a través de que la iglesia cerró filas. Se unieron unos a los otros, hombro a hombro, ¿sí? Entre ellos y con Timoteo, en el propósito de Dios. Cuando tú y yo nos unimos en un propósito de Dios, Dios lo va a hacer, Dios respalda eso. Cuando Dios te ha dado un propósito, nos unimos a ti y ese es nuestro deseo y nuestra oración, que tú tengas esa certeza y esa confianza, ¿sí? De que sepas que estamos unidos como iglesia a ti en el propósito en el que Dios te ha llamado. Cosas grandes va a hacer Dios en tu vida. Entonces, esto fue logrado gracias a que, obviamente, la gloria de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, pero la iglesia hizo su parte, no solamente el pastor, sino la iglesia cerró filas. ¿Sí se entiende esto de cerrar filas? ¿Alguna vez, y no sé si aquí se juega, a ver mi amor, si me recuerdas bien, a cerrar las calles o cómo se llamaba? Que se hacía una
Se agarraban todos así como que a tapar las calles, tapar las calles. Se juega algo similar aquí, bueno, o se jugaba, ahorita ya es puro Xbox y eso. Entonces, ¿qué se hacía? Íbamos en la calle, todos los chamaquitos, ¿no? Y nos agarrábamos así, trenzando los brazos, e íbamos caminando y todos, cerrar las calles. Y nadie pasaba, porque cerrábamos la fila, ¿sí? Y nadie podía pasar, y para pasar tenían que hacer algo, X cosa, ¿no? Era un juego en ese tiempo, pero esa es la idea de cerrar filas en la iglesia. Pero no todo terminaba, hermanos, con corregir la doctrina falsa, o a los cristianos falsos, o a los maestros y apóstoles falsos. No todo terminaba ahí para Timoteo. Después de esto había que enseñar la doctrina correcta. Ya se había descubierto la doctrina falsa. Tal vez ya se habían ido esos barbalargas, esos falsos maestros, ¿sí? Esos falsos apóstoles, pero ahora se habían quedado, bueno, ¿y qué es lo correcto entonces? Si esto que están diciendo no es correcto, ¿sí? Si esto que nos enseñaron no es verdad, entonces, ¿qué sí es verdad? Y tenían que, Timoteo, hacerles entender, fíjate bien en esta expresión, Timoteo tenía que hacer que la iglesia entendiera y comprendiera el concepto más importante en la historia de toda la humanidad. El concepto más importante en la historia de toda la humanidad. Y ese concepto es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos ahí, por favor. Verso 1. Así como está sentado, solamente sígame con su mirada. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 2. Exhorto ante todo, le dijo Pablo a Timoteo, ¿ok? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Ok? Subraye esto. El cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí en el verso 5 es el corazón de lo que vamos a estudiar, es el corazón, ¿sí?, de el concepto más importante en la historia de toda la humanidad. Verso 5, sígame, son 3 cosas. Número 1, porque hay un solo Dios. Número 2, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Número 3, ¿quién es? Jesucristo, hombre. Cierra tus ojos, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en este día. Ayúdame a expresar de manera correcta y trazar las ideas de tu palabra, Señor, de manera precisa. Que tu palabra haga su obra, Señor, en cada corazón que ha venido hoy a buscarte. Y a mis hermanos que están a la distancia o van a ver esto diferido, Señor, tú les hables también a sus vidas. Y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, regresamos. Encontramos 3 verdades que son el cimiento de lo que sostiene la fe cristiana. Este es el fundamento, hermano. Esto es tan importante que lo estamos enseñando, que lo estoy tocando un domingo antes de compartir, si Dios lo permite, la Santa Cena. Próximo domingo, Santa Cena. Esto es vital, es el fundamento. Si tu vida, si tu fe, si tu entendimiento de Dios, de la obra de Cristo, de lo que eres en Dios, no está fundado en estos 3 aspectos, hermano, algo va a estar mal y no va a durar tu fe. Te vas a desmoronar tarde que temprano. Número 1, dijimos verso 5 y es el verso que vamos a tener como base. Número 1, hay un solo
Dios. Y a ese único Dios, hermanos, a nuestro Padre, ¿sí?, es al que la humanidad completa dejó. El hombre tomó una decisión en el huerto del Edén. Y el hombre tomó la decisión de sacar a Dios de sus vidas. Desde ahí, desde Adán y Eva, hasta el día de hoy, cuando alguien hace lo que quiere y no lo que Dios ordena, eso es lo que está sucediendo. Está sacando a Dios de su vida, estamos sacando a Dios de nuestras vidas. ¿Ok? Quiero que vayamos tomando estos conceptos poco a poco. Eso fue lo que pasó allá en Edén. Dios ordenó algo y Adán y Eva hicieron lo que se les antojó. Literalmente. Se les antojó el fruto. Había ahí miles de árboles. Pero, ¿de cuál árbol querían comer? ¿Sí? Del que Dios les dijo que no comieran fruto. Ahí van a hacerlo. ¿Cuántos han conocido a alguien o en alguna etapa de su vida, tal vez ya en adolescentes o niños o ya grandes, te dicen, ahorita venimos, nos vamos a ir, pero no vayas a prender el Xbox, no vayas a ver el celular y estar ahí en el Facebook, leyendo el WhatsApp y platicando con tus amigos? No, no lo voy a hacer. Puedes hacer un montón de cosas, pero precisamente lo que te dijeron que no hagas, ¿sí?, es exactamente, da la casualidad, fíjense, da la casualidad que es exactamente lo que se nos antoja hacer en ese momento. ¿Quién está conmigo? ¿Cierto o no? Al chamaco le dices, oye, no te vayas a meter a ese cuarto, ¿eh? Y el chamaquito, ¿qué es lo primero que va a decir? ¿Por qué no? ¿Qué hay? A lo mejor hay un regalo grandote para mí. ¿Eso fue lo que pensó Eva porque se lo dijo a la serpiente? No, tú come, mira, hay un gran regalo para ti. Y lo hubo. Un regalo de parte de Satanás. Un engaño. Dios ordenó, pero Adán y Eva escogieron desobedecer a Dios. La consecuencia hasta el día de hoy ha sido el pecado. Y el pecado es la barrera que separa al hombre de Dios. Lo vuelvo a repetir. El pecado es la barrera que separa al hombre de Dios. Piensa en esto. ¿Cómo te sientes después de que pecas? Después de que haces algo que sabes que no debiste de haber hecho, ¿sí?, y que vienes a la iglesia. Supongamos que el hermano, ¿qué nombre digo? No hay ningún Juan, ¿verdad? Aquí. Hermano Juan hizo un pecadote de aquellos que dices, ay, Señor, y se siente bien mal. Y luego le dicen, hermano Juan, ¿nos puede dirigir, por favor, para orar por las ofrendas? Y el hermano Juan se siente bien mal delante de Dios porque hizo un pecado tremendo. ¿Sí? Yo creo que casi todos hemos experimentado esto, o todos. Hemos hecho cosas que luego nos sentimos con una vergüenza que no queremos ni orar, no queremos ni ir a la iglesia. Lo peor que puedes hacer es caer en ese error. No ir a la iglesia y no orar, no buscar a Dios. No importa el pecado, ¿sí?, que cometas, lo primero que hay que hacer es arrepentirse, es decir, dejar de hacer eso y buscar a Dios. ¿Recuerdan qué fue lo que hicieron Adán y Eva cuando escucharon que Dios se paseaba, el Padre se paseaba por el huerto? Se escondieron. Es exactamente lo que acabo de decir que hacemos nosotros. Queremos escondernos. ¿Por qué?
porque sabemos que hicimos algo mal delante de Dios. Y el hombre, la humanidad, hermanos, al pecar delante de Dios y poner el pecado entre Dios y el hombre, antes no existía el pecado entre Dios y el hombre. Pero Adán y Eva permitieron que entrara. Al hacer eso, hermanos, se cometió un delito. La humanidad cometió un delito. Y todo delito conlleva un castigo. Para la humanidad, el castigo fue y es la muerte. Porque Adán y Eva eran seres eternos antes de pecar. Ellos no iban a conocer la muerte, eran eternos. Hasta que pecaron, comenzó el día cero para ellos. Y sus días ya estaban contados. Y después de que pecaron, Adán vivió ahí. Y viene la palabra de Dios la cantidad de tiempo. Todo delito conlleva un castigo. ¿Cuántos han manejado en Estados Unidos, hermanos? ¿Sí? Ok, díganme si estoy equivocado. Aquí en México vemos un alto, ¿sí?, en la esquina, y vemos así, vamos así, ni nos paramos, hermanos, aunque esté en medio de la ciudad. Pero en Estados Unidos podemos ir en medio del desierto, no hay, pero nada, kilómetros, y volteas así, ni un carro, pero hay ahí un alto. Dime si no es cierto que te paras. ¿Por qué allá sí y aquí no? ¿Alguien lo han detenido en Estados Unidos? ¿Lo ha detenido la patrulla? No, a mí sí. Iba manejando cruzando el estado de Texas, del Paso hasta San Antonio. Y en la madrugada iba yo 10 kilómetros arriba de la velocidad, ¿no? Y en eso nomás veo que se prenden unos foquitos de allá para acá. Y veo la patrulla que se hace así por toda la tierra, cruzó la carretera, la 10. Y y yo dije, no creo que sea yo, pues si yo vengo aquí con todos, no, pues sí era yo. Y se baja el oficial y me empieza a hablar en inglés. Y yo lograba entender algunos detalles, ¿no? Pero ¿qué creen que le decía yo al oficial? No te entiendo. No speak English. Y el oficial sacaba las esposas y me decía, jail, te voy a llevar a la cárcel y quién sabe qué. Y yo, no te entiendo. No entiendo. Esto hace muchos años, hermanos. Hace más de 20 años de eso. ¿Por qué? Cometí un delito. Y todo delito conlleva un castigo, que puede ser un pago. ¿Sí? A lo mejor en Estados Unidos no, pero ¿cuántos han pagado una multa aquí en México? Yo sí. ¿Sí? Creo que casi todos los que manejamos. Conlleva un castigo que puede ser un pago. De hecho es un pago, puede ser en tiempo, en la cárcel, puede ser en dinero, en trabajo comunitario, etcétera. Entonces, ok, vaya conmigo en esto, no se pierda. La humanidad cometió un delito y ese delito conlleva un castigo. Y ese castigo fue la muerte. Pero lo peor fue que la humanidad perdió la comunión que tenía con Dios. Adán y el Padre, déjeme decirlo de esta manera, hablaban cara a cara. ¿Sí? Permítame expresarlo así, es mi manera de decirlo. Hablaban cara a cara, frente a frente. ¿Sí? Es un decir, porque Dios es espíritu. Pero cuando pecó Adán, perdió eso. Peor que morir físicamente es perder la comunión con Dios. Porque ¿de qué te sirve estar vivo si no tienes esa comunión con Dios?
La humanidad, como consecuencia de ese delito, hermano, adquirió una deuda con el Padre eterno. ¿Contra quién cometió el delito? ¿Contra Satanás? No, contra el Padre, fue al que desobedeció. ¿Sí? Adquirió esa deuda con el Padre eterno. Y según la ley que Dios mismo estableció para su pueblo, encontramos que cualquier deuda, según lo había establecido Dios en el Antiguo Testamento para los suyos, ¿sí?, no podía ser pagada más que por quien cometió la deuda o el delito, ¿sí?, que adquirió esa deuda, número uno, o número dos, por un pariente de él. Vaya conmigo al libro de Levítico 25:25. Levítico 25:25, para que vea a lo que me refiero. Levítico 25:25. Entonces la humanidad cometió un delito. El delito llevaba un castigo y para evitar el castigo tenía que haber un pago. Y el pago solamente lo podían hacer dos personas: quien cometió el delito o tenía que ser un pariente. ¿Está conmigo? Levítico 25:25. Sígame con su mirada. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, fíjese, entonces su pariente más próximo vendrá y ¿qué? Rescatará, subraya esa palabra, rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Esto aplica, ¿sí? Supongamos que alguien había adquirido una deuda que no pudo pagar. ¿Sabe cómo se cobraba? Si ya no tenía dinero, esa persona se convertía en esclavo, ¿sí?, de la persona a la que le debía. ¿Cuántos estaríamos ya encadenados allá a Coppel y a Electra? Espero que ninguno, ¿sí? Pero solamente esa persona, cuando ya no podía, fíjate, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, es decir, cuando ya no pueda pagar esa deuda, ¿sí?, entonces su pariente más próximo vendrá y lo rescatará. Y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Es decir, si mi primo lo hubiera adquirido esa deuda y él se hubiera convertido en esclavo porque no lo pudo pagar, yo voy y pago la deuda porque yo era tal vez, ¿sí?, si su mamá, si su papá no podía, si sus hermanos no podían, entonces yo como su primo podía ir y pagar esa deuda. ¿Va conmigo en esto? ¿Vamos bien? Pero espérenme tantito. Vayamos al expediente de este caso del que estamos hablando, de la humanidad. Aquí nos habla de un delito y por consecuencia de una deuda que había que pagar. ¿Está conmigo? Pero dice que la deuda adquirida por la humanidad fue ¿contra quién? Lo dijimos ahorita, dígalo fuerte. ¿Y contra quién? Contra Dios. Esa deuda, la humanidad, el delito lo cometió contra Dios y la deuda también era con Dios. Pero resulta que Dios es infinito. Por lo que entonces, escucha bien esto, la deuda también era infinita. Si tú adquieres una deuda, fíjate, si adquieres una deuda de carácter, ¿sí?, con una persona que tiene una autoridad, ¿sí?, en el Estado, tu deuda es a nivel estatal.
¿Por qué? Porque adquiriste con el Estado o contra el Estado esa deuda. Cometiste ese delito. Si nos pasamos un semáforo rojo y nos agarra un policía municipal, ¿a quién le debemos? ¿Al policía? Le debemos al municipio. ¿Ok? Vaya conmigo en este concepto. La humanidad pecó y adquirió la deuda contra un Dios infinito. Entonces la deuda era infinita. Pero resulta que toda la humanidad es finita. Y entiendas esta palabra. Finita no quiere decir de que, ay, qué finito. No, no, no. Infinito es que no tiene fin. Finito es que tiene fin. ¿Ok? La deuda infinita y la humanidad finita. Entonces, ¿cómo pagar semejante deuda? ¿Cómo podría la humanidad pagar una deuda infinita? ¿Sí? Si la humanidad misma es finita, estaba restringida, ¿cómo tenía la capacidad de pagar una deuda infinita? La respuesta es, pues solamente alguien infinito podría ser capaz de pagar una deuda infinita. Solo alguien infinito podría pagar una deuda infinita. Entonces vamos a recapitular, no quiero que se pierda. A veces esto es difícil, hermanos, de comprender, pero créamelo, esta es la base. Si tú entiendes esto, hermano, vas a entender muchas cosas de la palabra de Dios y vas a entender muchas cosas de Dios mismo. Entonces recapitulamos, la deuda es infinita, la humanidad es finita e incapaz de pagar una deuda infinita. Solo alguien infinito podría pagar una deuda infinita. Pero no solamente llegan ahí las cosas. Resulta que además de que tenía que ser alguien infinito, además leímos ahí en Levítico que tenía que ser pariente. Señor, pues esto ya está muy difícil. Tenía que ser pariente. En este caso, ¿de quién? De la humanidad. Es decir, debería de ser un hombre. Tenía que ser alguien. ¿Está conmigo? Pues el padre, mire hermano, el padre no podía pagarse a sí mismo la deuda. Quiero que entienda esto. Hay quien me ha dicho, si Dios es tan grande, si Dios puede perdonar todo, si Dios puede hacer todo, ¿por qué no pagó Él la deuda? ¿Por qué no nos perdonó sin que Cristo viniera a la cruz? Porque Dios mismo es justo y Dios cuando dice algo, Él no va a brincar lo que Él dijo y lo va a hacer a un lado. Y Dios dijo en su palabra que lo que leímos en Levítico, si alguien cometía un delito, si alguien perdía su propiedad por alguna deuda, tenía que ser un pariente quien pudiera redimir. ¿Sabe qué es redimir? Lo voy a explicar como lo hice hace tiempo. Yo sé que nadie conoce el Cash and Go, ni la otra, ¿cómo se llama? La mejor tampoco. ¿Nadie sabe lo que estoy hablando? ¿Cuál? Sí, ¿Bicentenario? Sí, nadie sabemos qué es eso, ¿verdad? Ni para qué es. Pero para los que están lejos les voy a explicar. Es un lugar de empeño, son casas de empeño. ¿Sí? Supongamos que César va y dice, no, es que yo quiero comprarme una televisión, voy a empeñar el Xbox. Y va y lo empeña y no puede seguir dando los pagos. Pero entonces Francisco, bien buena onda, dice, oye, ¿cuánto debes? No, pues debo esto, ¿sabes qué? Yo lo voy a ir a pagar. Y va Francisco y lo paga y lo saca.
¿Qué hizo Francisco? Redimió el Xbox, lo recuperó. ¿Sí? Entonces, nomás que hay una situación aquí. ¿Ahora de quién es el Xbox? De Francisco, dijo Dulce. Luego, amarró desde arriba. Ni modo, César. ¿Ok? ¿Va conmigo hasta aquí? Vamos avanzando poco a poco. El Padre no podía pagarse a sí mismo. No podía pasar por alto lo que Él había dicho. Porque lo que el Padre dice, el Padre lo cumple. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? Porque si el Señor dijo, yo voy a estar con vosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, ¿sí? Yo alabo al Señor Jesucristo porque Él lo va a cumplir, lo está cumpliendo. El Padre no podía, pero resulta que estaba el Hijo. Y el Hijo, como lo llama el apóstol San Juan, que no lo vamos a leer ahorita, pero todos conocen esto, lamentablemente algunos solamente por alguna vieja canción de un viejo, que Juan le llama a Jesucristo antes de que se hiciera hombre, ¿sí? Le llamaba o le llama el Verbo. El Verbo se hizo carne, Él se hizo como uno de nosotros. ¿Quién es el Verbo? Es nuestro Señor Jesucristo antes de que fuera hombre. Cuando estaba con el Padre, cuando era solamente espíritu. Cuando todavía no tenía un cuerpo, ¿sí? De carne y hueso. Así lo llama Juan al Señor Jesucristo antes de tomar la naturaleza humana. Y yo quiero hacer esto y permítame, y hago la aclaración, esto que voy a hacer y que voy a decir no lo dice la Biblia, ¿sí? Y no sucedió así, pero lo voy a expresar de esta manera para que lo podamos entender. Así que póngame atención, vaya conmigo en esto. El Padre no podía pagar la deuda a sí mismo, pero estaba el Hijo. La humanidad adquirió con el Padre una deuda infinita porque el Padre era infinito, pero resulta que el Hijo, el Verbo, también es infinito. Y alguien infinito tenía que pagar, y era el único capaz de pagar una deuda infinita que adquirió la humanidad. Y aquí es donde le digo, permítame hacer esta ilustración hipotética. ¿Sí? Esto no lo dice la Biblia y no pasó así, pero vaya conmigo en esto solamente, permítamelo. Digamos que pasó esto. ¿Sí? Allá en el cielo. Y es una ilustración solamente. Pues el Verbo, tal vez dijo por ahí algún ángel, pues el Verbo es infinito. Los ángeles no tenían la autoridad, ni tienen la autoridad, ¿sí? Para pagar nada. Tiene que ser alguien de la misma calidad, del mismo nivel al que se le debía. Entonces estaba el Hijo. Y pudo haber dicho un ángel, pues el Verbo es infinito. El Verbo puede pagar esa deuda. Pero tal vez por ahí otro ángel o el mismo Satanás pudo haber dicho, y recuerde, esto es hipotético, no estoy inventando esto, lo digo yo. Tal vez alguien, otro ángel o Satanás dijo, pues será infinito, pero resulta que no es pariente de ellos. Y tú mismo, Padre, no te vas a contradecir. Así que Él no tiene la capacidad de poder pagar la deuda que la humanidad adquirió. Pero a esto el Verbo contestaría estas hermosas palabras que quiero que escuchen. Yo les amo tanto que estoy dispuesto a dejar mi gloria junto a mi Padre para convertirme en uno de ellos y así convertirme en su pariente para poder redimirlos. Está conmigo en esta ilustración. Es una ilustración, no lo dice la Biblia. Solamente imagine esto. Quiero que entendamos esta. Estaba el Hijo, que era infinito, pero no era pariente de nosotros.
Pero nos ha amado tanto el Señor Jesús, que en ese tiempo era el Verbo solamente, que Él dijo, yo me voy a hacer y me voy a convertir en uno de ellos para poder cumplir lo que mi Padre ha establecido en la ley. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo por esto? Por eso nuestro Señor Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Y déjeme hacer una ilustración que me gusta utilizar mucho. Ahí en la etiqueta de lo que usted trae, ¿sí?, puesto aquí, y toda su ropa, ¿se ha fijado que vienen ahí vienen unas especificaciones diciendo la naturaleza de esa prenda? 50% algodón, 50% poliéster, ¿sí?, 100% seda. No sé, viene esto. Y esto es metafórico, pero vaya conmigo en esta idea. Si el Señor Jesucristo tuviera una etiqueta, ¿sabe qué diría? 100% Dios y 100% hombre. El Señor Jesucristo es el único ser de todo el universo que es 100% Dios y 100% hombre. No lo era antes de venir, ¿sí?, de encarnarse, de convertirse en uno de nosotros. Antes solamente era 100% Dios, era infinito. Pero no podía pagar la deuda porque tenía que ser pariente de la humanidad. Y el Señor Jesucristo estuvo dispuesto, ¿sí? Quiero que ubique esto, a ver si logramos entender esto. Antes de que el Señor Jesucristo se convirtiera en un hombre, Él era solamente espíritu. Imagina usted al Señor, bueno, no tenemos la capacidad para imaginar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, no tenemos la capacidad, nuestra mente no da. Ya lo conoceremos cara a cara. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que lo vamos a conocer cara a cara. Todo hombre, crea o no crea en el Señor Jesucristo, lo va a ver cara a cara al Señor Jesucristo. Ya sea en el primero o en el segundo juicio. Pero después hablaremos de eso. Y el Señor Jesucristo dijo, yo voy a ir, yo me voy a convertir, voy a dejar mi gloria, lo que he estado desde la eternidad pasada, ¿sí?, todo el pasado eterno que he estado con mi Padre. Voy a dejar mi majestuosidad, mi gloria espiritual, ¿sí? Y estoy hablando no de que dejó de ser espíritu o dejó de ser glorioso, sino que él tomó la decisión de dejar de ser quien era por naturaleza para rebajarse a ser como uno de nosotros. ¿Puede imaginarse esto? Esto no es cualquier cosa. ¿Sabe por qué lo hizo? Lo hizo por una sola razón: por amor a ti, por amor a mí. Aleluya. Solamente así Él era el único que podría pagar por la redención de toda la humanidad, porque entonces sería infinito y además pariente nuestro. Por eso Cristo se hizo hombre, por eso el Verbo se hizo hombre, por eso fue a la cruz, por eso es que Pablo le dice a Timoteo, enséñeles acerca, y lo vimos en Timoteo, ¿sí? Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, ¿cómo le llama a Jesucristo al final? ¿Jesucristo qué? Hombre. Pocas veces se utiliza esta expresión.
No le dijo, háblale de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. No, les dijo, enséñales que hay un solo Dios. Enséñales que hay un solo mediador entre ese único Dios. Solo hay un mediador entre Dios y la humanidad. Y ese mediador es el Señor poderoso y Salvador Jesucristo. No dijo eso. Solamente dijo Jesucristo, hombre, en calidad de hombre. Mire, vayamos y entendamos qué es mediador. Entender esto nos permite comprender por qué Jesucristo es el único mediador. No existe nadie más que pueda estar entre el hombre y Dios, o entre Dios y el hombre. Ni un señor que se sienta ahí en unos cuartitos chiquitos y abre una ventanita y no sé qué es lo que le dice, pero empieza el otro, ay, me confieso de que quién sabe qué, y que, no, mira, recita, 4 Aves Marías y 20 Padres Nuestro y canta 20 veces el himno nacional y con esto ya quedas, absuelto. Sí, hace el juramento a la bandera 100 veces y yo te perdono. Ve en paz. No sé cómo le hagan. Nunca he estado ahí. Ni estaré. ¿Acaso ese Señor podrá ser un mediador entre Dios y los hombres? ¿De dónde se agarran para semejante cosa? Solo hay un mediador, ningún hombre en confesionario, ni María. El instrumento que Dios utilizó, ¿sí?, para que el Verbo se hiciera carne. María no es mediadora de nadie, ni de ella misma siquiera pudo ser mediadora. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, antes de su ministerio, ¿sí?, a partir de la boda de Canaán, cuando el Señor Jesús hace su primer milagro, ¿recuerdan? Convirtió esas tinajas de agua en ¿qué? Vino. Y yo me atrevo a decir que vino como ese jamás, ninguna calidad en todo el mundo, en ningún tiempo. Créamelo. Porque el Señor Jesucristo no iba a hacer cualquier cosa. Pero no era un vino fermentado, porque el mejor vino era sin fermentar. Para que no piense que era alcohol, no era alcohol. ¿Sí? Y en ese día el Señor le dijo, ¿qué quieres, mujer, conmigo? Le dijo el Señor Jesús a María. ¿Cómo le dijo, mamá? No. Mujer. Desde ese día, el Señor Jesucristo jamás volvió a decirle ni mamá, ni madre, ni nada a María. Yo no sé antes. Pero cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, dejó de ser solamente el hijo o el hermano en una familia. Se convirtió en lo que tenía que ser, el Redentor. Amén. Así que aquella persona que dice, ay, no, es que yo le pido a Santa quién sabe quién, porque es la ayudadora, patrona de todos los, ay, ¿qué digo? De todos los reprobados de la escuela. Y todos van a preguntar, ¿cuál es? Yo le pido al Señor, al patrón de todos los desamparados, de todos los flaquitos, de todos los gorditos, a la patrona de todos los, por favor. Acuérdese, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, ¿cuántos mediadores hay? Uno solamente. Uno solamente. Y le estoy explicando por qué es el único mediador.
Porque es el único que pudo redimir a la humanidad. El único que pudo pagarle al Padre, ¿sí?, el precio por el delito que cometió la humanidad. Así que ni el señor ese de blanco que está sentado allá en el Vaticano, en un trono, al que qué asco llegan y le besan chorrocientas gentes las manos. No quiero pensar ni de dónde pasó esa mano, pero bueno. Y todos llegan ahí y lo besan, y le besan los pies, y le besan no. Ni un solo mediador. Brincos diera. Sí. Tener el 0.000000001% del Señor Jesucristo. Solamente hay un mediador. Así que nadie diga esta expresión. Es que es la madre de Dios. ¿Cuántos lo han escuchado? Oiga, discúlpeme, pero ¿cuándo nació Dios? Porque dicen que es la madre de Dios. No, Señor. Para empezar está mal. Fue el instrumento que Dios utilizó para ser la mamá del Señor Jesucristo hombre. No de Jesucristo Dios, discúlpeme esto. Y solamente le duró 30 años. Todavía estando en la cruz, recuerda que estaba el Señor Jesús y estaba María y estaba Juan, el discípulo amado. ¿Y qué les dijo a ellos? ¿Sí? Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿Por qué lo hizo el Señor Jesucristo eso? Porque Él era responsable y hasta el final cumplió sus responsabilidades. Pero bueno, Jesucristo es el único mediador y eso no lo ha compartido ni lo compartirá con nadie más. Porque nadie tiene la capacidad de ser infinito y aparte ser pariente de la humanidad. A lo mejor de la humanidad sí, pero infinito, nadie. Y diría Pablo, Timoteo, enséñales esto, porque esto es la base de todo el evangelio. Esta es la base del vivir y del creer de todo hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo por esto? Si usted dice amén, diga aleluya. Gloria al Señor. Es el único que cumplió con los requisitos para pagar nuestra deuda. Pero oiga, espérame un momento de nuevo. ¿Qué acaso no dije ahorita que aquel que paga la deuda se convierte en el nuevo dueño de aquello que estaba empeñado, de aquello que estaba retenido, de aquello que fue a rescatar? Claro que sí. Entonces, si Cristo pagó mi deuda, por eso yo soy de Él y Él es mi Señor y yo le pertenezco a Él. Alabado sea mi Señor Jesucristo. Tú le perteneces al Señor Jesucristo. Voltea con tu vecino y dile, le perteneces a Jesucristo. Tú eres propiedad del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Le gusta esta idea? A mí me fascina. Él es mi dueño. Él es mi dueño. Yo soy de Él. Mayor privilegio no puede existir para ningún hombre. ¿Escuchó esto? No existe mayor privilegio para ningún hombre que pertenecerle al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que nadie ha, no hay nadie que haya amado, que me haya amado a mí, a ti, más que nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a dejar todo, ¿sí?, para poder convertirse en un pariente nuestro y poder tener los requisitos delante del Padre y que ese pago fuera validado por el Padre Celestial. Aleluya. Esto nos lleva a un último detalle. Entonces,
Si Cristo pagó la deuda de toda la humanidad, pregunto, ¿significa entonces que toda la humanidad ya es salva? No. Y esto está explicado en San Juan 3:16. Vaya conmigo, San Juan 3:16. El versículo conocido como el corazón de la Biblia. Muchos ya se lo saben de memoria. Vamos a leerlo. Está dividido en dos partes. Una parte le corresponde hacerla a Dios y otra parte le corresponde hacerla a la humanidad. San Juan 3:16, ¿lo tiene? Sígame con su mirada. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo. Y luego viene una coma. Dios ya hizo su parte. Amó a toda la raza humana, a todo el mundo. Y Él dio a su único Hijo. Eso significa unigénito, único. Al único Hijo. Y viene con H mayúscula. Siempre que en la Biblia vea Hijo con H mayúscula, se refiere al Señor Jesucristo. Pero aquí viene la parte del hombre. Para que todo aquel hombre que en Él cree, que cree en el Señor Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál fue la paga del pecado que cometió, del delito? Perdió la vida eterna, la humanidad. Y dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Sabe qué conlleva implícito esto? Implica que no todas las personas creen en el Señor Jesucristo. Esto es lo que implica. Dios ya hizo su parte, pero la humanidad tiene que hacer la suya para poder entrar en ese grupo de personas que son salvos. ¿Cuántos estamos dentro de ese grupo de personas que somos salvos? ¿Por quién? Por Cristo solamente, porque creemos en Él, porque le hemos entregado nuestra vida a Él. Alabado sea el Señor Jesucristo. Perdón, creer en Él, en Cristo. Es decir, para poder ser de su propiedad, debo de creer en Él. Para ser de la propiedad de Cristo, tengo que creer en Él. Debo entregarle la vida al Señor Jesucristo. Reconocer que soy pecador y que sin Él estoy en bancarrota espiritual. Escuche bien esta expresión, bancarrota espiritual. No tenemos con qué pagar la deuda que adquirimos como humanidad al Padre, porque estamos en bancarrota espiritual sin Cristo. Recibirle al Señor Jesucristo en el corazón y reconocerle como el único y suficiente Salvador es lo que tenemos que hacer nosotros como hombres. Acuérdese, lo voy a parafrasear, Pablo a Timoteo: Timoteo, enséñales que solo hay un Dios, que solo hay un mediador entre ese único Dios y la humanidad entera, y que ese mediador es Jesucristo, hombre. Aleluya. Con esto termino. Toda persona que le entrega la vida al Señor Jesucristo obtiene los mismos derechos, beneficios y privilegios que el Señor Jesucristo ganó en la cruz. Porque su palabra dice que Él nos hace
coherederos, partícipes de los mismos beneficios que el Señor Jesucristo obtuvo en la cruz. Pero toda aquella persona que rechaza al Señor Jesucristo, sigue siendo culpable del delito original. ¿Cuál es el delito? Vivir sin Dios en sus vidas. ¿Cuál es la sentencia? La muerte. La muerte eterna. ¿Sí? La muerte eterna. ¿Cuántos quieren irse al infierno? ¿Quién dice amén? ¿Amén? ¿Nadie? Muerte eterna, le voy a decir que no significa irse al infierno. Muerte significa separación. ¿Escuchó bien esto? ¿Qué significa muerte? Dígalo conmigo, separación. Otra vez, ¿qué significa muerte? Cuando el alma se separa del cuerpo, la persona muere. Eso es muerte, separación. Cuando el alma se separa de Dios, esa alma está en muerte. Y ahorita una persona que no ha hecho a Jesucristo el mediador en su vida, es decir, que no ha nacido de nuevo, no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, está muerto espiritualmente. Hay 3 tipos de muertes. Una, la muerte física. Se separa el alma del cuerpo, se murió. 2, aquellos que están vivos físicamente, pero están muertos porque no han querido nada con el Señor Jesucristo, lo han rechazado. Pero hay una tercera muerte que es la peor, y que es una separación, que es la separación eterna de Dios. Es decir, después de ser enjuiciados y ser echados al lago del fuego, jamás de los jamases por toda la eternidad, aparte del sufrimiento en su cuerpo, porque ya para entonces van a ser echados al lago de fuego con todo y cuerpo, este cuerpo, bueno, este no, porque este se va al cielo, pero el cuerpo físico, y de carne, y el alma, aparte de estar sufriendo eso, van a sufrir la separación de que nunca van a poder hablar con Dios, jamás de los jamases, por la eternidad, eternidad, eternidad y eternidad. Esa se llama muerte eterna. Pero el Señor Jesucristo, ¿sí?, la obra que Él ha hecho, hermanos, la redención, abarca librarnos a ti y a mí. Por eso todo aquel que rechaza a Cristo sigue siendo culpable del delito y pagará él mismo. Esa persona que rechaza a Cristo, él va a tener que pagar la deuda. Y esa deuda será al final la peor, entre otras, la muerte eterna. El Verbo se hizo hombre para poder ser pariente nuestro y así pagar la deuda de toda la humanidad. De otra manera, ¿sí?, la humanidad estaría sin esperanza. Pero tenemos esperanza. Vaya conmigo, este es el último verso que leemos, San Juan 3:18. Quiero que entendamos esto. Ayer le comentaba a alguien, hay 2 órdenes para la humanidad. Una orden es para su iglesia, para ti y para mí. Y esa orden es, ve y predica el evangelio, ve y haz discípulos y enséñales la doctrina. ¿Ok? ¿Entendemos que es una orden? ¿Lo estamos haciendo? Tú respóndete eso. Pero la otra orden es para el resto de la humanidad. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí en San Juan 3:18. Dice,
el que en Él cree, o sea, en el Señor Jesucristo, no es condenado. ¿Ok? Pero el que no cree en el Señor Jesucristo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Mi hermano, mi amigo, Jesucristo escaló la cruz por ti y por mí. Y quiero que entiendas esto, que es bien hermoso. Y por eso Pablo le dijo, enséñales acerca de que el mediador es Jesucristo, hombre. Porque ¿sabes en qué calidad escaló la cruz del Señor Jesucristo? No lo hizo como Dios, sin dejar de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Pero no lo hizo en calidad de Dios, lo hizo, ¿sí?, como hombre, en calidad de hombre. Porque si lo hubiera hecho como Dios, Él pudiera haber evitado todo el sufrimiento, dejar de sentir, ¿o que acaso no tenía el Señor Jesús poder para hacerlo? Sí. Pero esa sangre, esos golpes, esos moretones, ¿sí?, todo lo que Él sufrió, lo sufrió como hombre, como cualquier hombre, sin ninguna ventaja, sin tomar ventaja de su divinidad. Porque nunca dejó de ser Dios, pero ese camino lo transitó como un hombre común, como tú y yo. Porque si Él hubiera evitado, si no hubiera sido Jesucristo hombre, y hubiera sido Jesucristo el Hijo de Dios, ¿sí?, Jesucristo Dios, no hubiera podido pagar como un pariente nuestro. Tenía que hacerlo como un pariente nuestro. Él tenía que pagar lo que nos correspondía a nosotros, el precio de lo que tú y yo tendríamos que haber pagado sin Cristo. Y el enemigo, fíjate, si el Señor Jesucristo hubiera escalado la cruz como Dios y no como Jesucristo hombre, ¿sabe qué hubiera gritado Satanás? Hubiera gritado desde lejos, ¡fraude! Eso que está haciendo es un fraude, porque se subió ahí a la cruz como Jesucristo Dios y no se subió como Jesucristo hombre. Eso es lo que hubiera pasado, hermano. Por eso Pablo le dijo, enséñales un solo Dios, un solo mediador. Y lo hizo y se ganó todo el derecho de ser ese mediador, porque subió, escaló la cruz, ¿sí?, como hombre. Jesucristo, hombre, alabado sea nuestro Señor Jesús. Satanás hubiera dicho, no está sufriendo como un hombre común. Por eso Pablo le dice a Timoteo, recuérdales que lo hizo como hombre. Tomó y sufrió nuestras culpas, nuestra condena. Aleluya. Eso tiene aún mayor mérito, un mérito insuperable por nadie. Jamás nadie podrá superar el mérito del Señor Jesucristo. Porque fue doblemente perfecto el Señor Jesús. Como Dios fue perfecto, pero también como hombre fue perfecto. Alabado sea el Señor Jesucristo. Él hizo su parte pensando en ti. Cuando estaba en la cruz, estaba viéndote a ti. Estaba viendo a Fabián, a Adelina, estaba viendo a Víctor, a Gerardo. Estaba viéndonos a cada uno. Cuando Él estaba en la cruz,
te estaba viendo a ti y a mí. Él estaba consciente de que iba a llegar el día, ¿sí?, en el que tú y yo íbamos a tomar una decisión, aceptarle o rechazarle. Él hizo su parte, te amó desde ahí. Pregunto, ¿acaso no será digno de que le entreguemos nuestra vida? Los indignos de entregarle la vida a Cristo somos nosotros. ¿Qué necesita el Señor Jesús de ti o de mí para ser Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué necesita Él? ¿Qué le podemos ofrecer a Él? Nada. Nadie le hace un favor a Dios entregándole la vida a Cristo, ni buscándole a Dios, ni viniendo a la iglesia. No, Él nos hace el favor a nosotros, y favor inmerecido, permítame decirlo. Porque ni tú ni yo nos merecemos esto. Y solamente hay una sola motivación. Una sola motivación. De tal manera amó. Y ese amor no es de pasado, sino es algo progresivo. Sigue amando. Siempre lo ha hecho, lo hizo y lo seguirá haciendo. El Señor Jesucristo te ama. ¿No será digno de que le rindamos nuestra vida y le adoremos? Yo creo que sí, y yo quiero hacer eso esta tarde. Yo le debo mi vida al Señor Jesucristo. Y no solo a esta vida pasajera. Le debo esta, pero le debo también la vida eterna. Yo me estoy preparando para pasar una eternidad con el Señor Jesucristo. Ella tiene ya listo todo. Pero yo quiero prepararme para Él, para pasar una vida eterna con el Señor, con Dios. Él es nuestro dueño. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, si tú no habías entendido por qué el Señor Jesús tuvo que morir en la cruz, te lo acabo de explicar con la palabra de Dios. Si no has entendido el precio, ¿sí?, y si no le has dado la importancia, y si dices ser cristiano y un falso cristiano, ¿sí?, como a los que tenía Timoteo en la iglesia, qué duro va a ser cuando te mueras. De 15, de 18, de 40, de 8 años. Si rechazaste a Cristo y fingiste ser cristiano y despiertes, ¿sí?, a los pies de Satanás para pasar toda una eternidad sin el Señor Jesucristo, habiéndolo tenido todo para poder entregarle tu vida a Él. Yo pienso disfrutar lo que me quede en esta vida con mi Señor Jesucristo. Y yo quiero alabarlo a Él. Porque dígame si estoy equivocado, pero no hay mejor manera de disfrutar la vida que cuando estamos en la presencia de Dios. ¿Cuándo te has sentido mejor que cuando sientes la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué te hace sentir mejor que eso? Nada, ni nadie. Sí. Yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie y voy a pedir a los músicos si pueden pasar. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Adorarle a Él, porque Él es digno. Y darle gracias al Señor, porque la obra que Él hizo en la cruz, haberse hecho nuestro pariente, ¿sí?, fue solamente por amor. Y te invito a que ahí en tu lugar tú puedas decirle al Señor: Señor, gracias. Y si nunca le has entregado tu vida al Señor y hoy estás entendiendo el por qué es necesario. Muchas veces escucho a gente que dice: primero voy a ordenar mi vida y luego voy a entregarla al Señor. No, el que ordena nuestras vidas se llama Jesucristo. Yo te invito a que si
quieres ordenar tu vida, le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Hay un solo Dios. Te invito a que lo adoremos. Hay un solo mediador y es Jesucristo hombre. Te invito a que le rindamos adoración. ¿Sabes qué? Ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos. Si no acostumbras levantar tus manos, te aconsejo que lo comiences a hacer, porque en el cielo lo vamos a hacer. Hay cosas que se van perdiendo. ¿Sabes que ahorita la música cristiana está diseñada para que los jóvenes no aplaudan? Y la palabra de Dios dice, batid las manos pueblos todos, o sea, aplaudan. Pero ahorita toda la música cristiana de alabanza ya se diseñó para que no se aplauda, la mayoría, el 90%. Si no, chécala, está ahí alguien cantando ahí, sí, y es de adoración, pero no se aplaude. Tengamos mucho cuidado. Tú y yo no dejamos de hacer lo que la Biblia dice. Y la palabra de Dios dice que cuando levantamos nuestras manos estamos rindiéndole al Señor nuestra vida. Estamos rindiendo alabanza a Él. Así que en tu lugar, dile al Señor, gracias. Gracias. Cierra tus ojos, Padre. Agradecemos que hayas enviado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este día, Señor, queremos rendir adoración. Queremos presentar nuestras vidas una vez más y decirte gracias, Señor, por lo que tú hiciste por mí. Gracias por la oportunidad, porque abriste ese puente que eres tú, esa puerta que eres tú, Señor Jesús, por la cual ahora tenemos acceso al Padre, por la cual tenemos, y es a través de ti, Señor, acceso a la vida eterna. Dios, agradecemos tu paciencia y misericordia, porque a pesar de cómo somos, a pesar de quienes somos, tú no cambias. Tú siempre eres fiel. Tu misericordia, Señor, se manifiesta cada día en nuestras vidas. A pesar de que muchas veces somos fríos, somos tercos, queremos que tú hagas lo que nosotros queremos y no buscamos el hacer tu voluntad. Pero tu palabra, Señor, yo la he expuesto con toda reverencia, Señor. Y aquel que tiene oídos, aquel que ha venido para buscarte, yo sé que te ha encontrado, Señor Jesús. Y pido por él, pido por ella. Pero también aquellos falsos cristianos que han venido, Señor, solamente porque los han traído o porque tienen que venir. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que trates en sus corazones, para que logren entender aquí o en sus casas que eres el único mediador y que no menosprecien la obra de amor que hiciste por cada uno de ellos. Mete, Señor, en un proceso y en un trato, Padre, a esas personas en el nombre de Jesús. Te exaltamos y te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y te damos gracias, mi Señor eterno, por el amor, por la misericordia que tú has derramado, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Dale gracias al Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Te decimos que solamente tú eres nuestro Rey, que te pertenecemos a ti. Que fuera de ti, Señor, no hay nada y no queremos nada de lo que hay fuera de ti. Bendice cada hogar, bendice cada familia, cada matrimonio, Señor. Aquellos hermanos, hermanas que tienen esposos, esposas, Señor, que no son cristianos, trata con ellos. Aquellos padres, hijos que tienen, Señor, padres e hijos que no son cristianos, trata con ellos. Ayúdales, mi Dios. Gracias, Señor, por la bendición, Señor, que tú nos has dado en Cristo. Hoy rendimos, Señor, toda la gloria, toda la alabanza y el honor a ti, mi Padre. Gracias, Señor. Yo y mi casa, Señor, hemos de servirte a ti, Padre. Que Camino de Vida tome la decisión de hacerlo también, Señor eterno.
Mis hermanos a la distancia, bendícelos, bendice sus hogares, bendice sus familias. Toca sus corazones, Padre. Y todo aquel que te ha quitado de ser tú el primer lugar y ha puesto a sus hijos en primer lugar, ha puesto a su familia en primer lugar, se han puesto a sí mismos, al trabajo, a las actividades, cualquier cosa, Señor, en primer lugar, y te han quitado a ti, Señor, del primer lugar, Dios, que regresen a ti. Que en mi corazón, Señor, y en mi vida, tú siempre ocupes el primer lugar, porque en tu corazón yo lo ocupo, Señor. A tal grado que dejaste estar a la diestra del Padre, Señor, como lo habías hecho por toda la eternidad pasada, Señor, para convertirte en uno de nosotros. Qué privilegiados somos. Gracias, mi Padre. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Y te damos muchas gracias por la misericordia y la bondad, mi Dios, que tú tienes para con nosotros. Toda gloria, Señor, a ti. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.